haces cuando la crisis te golpea tan fuerte que la única opción sensata parece ser huir? La historia de Isaac nos enseña que la obediencia a Dios, incluso en la peor escasez, es la fórmula para la prosperidad incontrolable. Génesis 26 versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Bienvenidos a Tu Palabra Me Levanta. Hoy desentrañaremos Génesis 26, la historia de cómo la bendición de Abraham se transfirió a su hijo, no por derecho, sino por la obediencia radical. Génesis 26 comienza con un drama familiar, una nueva hambruna, al igual que la que forzó a Abraham a ir a Egipto. Vamos a realizar la lectura de Génesis capítulo 26, versículo 1 al 3a, sobre el dilema de Isaac y el mandato de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. El mandato de Dios es claro: no huyas. Isaac estaba listo para irse a Egipto, el lugar de la comodidad y la provisión fácil. Pero Dios le exige quedarse en Gerar, una tierra de escasez. La fe, a menudo, exige permanecer donde la carne quiere escapar. Continuamos con Génesis capítulo 26, versículo 3b al 5, la razón de la bendición. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La bendición de Isaac es el resultado directo de la obediencia de su padre, y ahora se le presenta a él la misma prueba de fe. Isaac obedeció y se quedó en Gerar, pero su fe tuvo un tropiezo muy humano. Vamos a realizar la lectura de Génesis capítulo 26, versículos 6 al 11, la repetición del error y la intervención de Abimelec. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac, y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Y le respondió Isaac: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Casi alguno del pueblo hubiera dormido con tu mujer, y tú hubieras traído sobre nosotros un gran pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Es asombroso. Isaac, el hijo del pacto, repite la misma mentira por miedo a morir, el mismo error que cometió Abraham. Esto nos enseña una verdad poderosa. Incluso los más grandes hombres de fe luchan con las debilidades generacionales. El miedo se cuela, pero, irónicamente, es un rey pagano, Abimelec, quien termina siendo el guardián de la promesa de Dios al proteger a Rebeca. La soberanía de Dios utiliza incluso a los incrédulos para proteger su plan. Ahora viene el resultado de la obediencia de Isaac al mandato de no ir a Egipto, una prosperidad que desafía toda lógica económica. Vamos a realizar la lectura de Génesis capítulo 26, versículo 12 al 15, la bendición y la envidia. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperando, engrandeciéndose, hasta hacerse muy poderoso, y tuvo rebaños de ovejas, y hatos de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre. Los filisteos los habían cegado, y llenado de tierra. Y dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. 100 por 1 en medio de la hambruna. La bendición de Dios no depende de las circunstancias, sino de la obediencia al mandato divino. Pero esta bendición desata la envidia. Continuamos con Génesis capítulo 26, versículo 16 al 22. La perseverancia y los pozos, y se apartó de allí Isaac, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto
en los días de Abraham su padre, y llamó los nombres como su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre de aquel pozo Eshek, porque habían altercado con él, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sit, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobet, porque ahora Jehová nos ha hecho ensanchar, y fructificaremos en la tierra. Y Sec, contient a, Sitna, oposicio n, y finalmente Rehobot, espacio amplio. Este es el camino de la fe. La bendición de Dios te llevará a la contienda, pero si perseveras y no te detienes, Él te llevará a un lugar de ensanchamiento. Una vez que Isaac llega a Rehobat, Dios se le aparece para reafirmar su promesa. Vamos a realizar la lectura de Génesis capítulo 26, versículo 23 al 25, la aparición de Dios. De allí subió a Beersheba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: «Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham mi siervo». Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí sus siervos un pozo. El «no temas» es la clave. Después de huir de la envidia, Dios le asegura que Él está con él. Curiosamente, Abimelech, el rey que lo había echado, regresa ahora para hacer la paz. Continuamos con Génesis capítulo 26, versículo 26 al 33, el pacto de paz y el nombre del pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y con el Ausad, amigo suyo, y Ficol, príncipe de su ejército. Y les dijo Isaac: «¿Por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros?» Y ellos respondieron: «Hemos visto claramente que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos pacto contigo». Y él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de mañana, e hicieron juramento el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se fueron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los siervos de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba, hasta este día. El pozo final, Seba o Beerseba, el pozo del juramento, sella dos cosas: la promesa de Dios y el pacto de paz con sus enemigos. Cuando la bendición de Dios es evidente, incluso los opositores deben reconocer su mano. Génesis 26 no termina con una nota de paz, sino con un recordatorio del fracaso de Esaú. Vamos a realizar la lectura de Génesis capítulo 26, versículo 34 y 35, el dolor de Isaac y Rebeca. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judat, hija de Biri Geteo, y a Basemat, hija de Elón Geteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú, a diferencia de Isaac, no buscó la voluntad de Dios. Su matrimonio con mujeres cananeas que no eran parte del pacto no solo causó dolor, sino que cimentó su desprecio por la herencia espiritual, preparando el escenario para la gran disputa del capítulo 27. Reflexión final. ¿Estás en tu Gerar de escasez? No huyas a tu Egipto. Obedece la voz de Dios. Persevera a través del Isaac y el Sitna, y Él te llevará a Rehobat, un lugar de ensanchamiento donde la bendición será tan evidente que hasta tus enemigos lo verán. Oremos para tener la obediencia de Isaac, de quedarnos donde Dios nos llama, y la perseverancia de no dudar cuando la bendición tarde o la envidia nos alcance. Oremos juntos por obediencia y prosperidad. Padre Celestial, hoy tomamos la lección de Isaac. Queremos obedecer tu voz en el lugar de escasez y no huir a nuestros Egiptos de comodidad. Que tu bendición sea tan evidente que de 100 por 1, y que, al igual que en Beersheba, podamos hacer un pacto de paz, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ayudó a enfocarte en la obediencia, de él me gusta. Suscríbete a Tu Palabra Me Levanta y comparte con alguien que necesite dejar de huir de su problema. Te esperamos el jueves para Génesis 27.